noches, hermanos, buenas noches. Los que están aquí en casa, el Señor te bendiga, el Señor siga teniendo piedad, misericordia de cada uno de los que estamos aquí. Los que nos están viendo por internet también, el Señor te bendiga, el Señor siga teniendo piedad y misericordia de tu vida. Gloria a Dios. Es miércoles, mediados de semana, a veces se nos baja la pila y necesitamos como una palabra, ¿verdad? Gloria a Dios que nos dé esta oportunidad. Hoy la palabra la trae Tabata y el tema de hoy es conciencia de Cristo. Conciencia de Cristo. Bueno, está interesante, se oye interesante el tema del día de hoy. No te vayas, quédate, escúchalo, escribe y analiza si quieres escuchar cómo es la conciencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga y que la palabra sea de grande bendición para tu vida. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, a la hora que escuches. Ay, siempre me da muchos nervios estar aquí adelante, más cuando hemos dejado un buen tiempo de no exponernos, ¿no? Bueno, pues gloria a Dios. Toda la alabanza, toda la adoración sean solo a Él. Amén. Hermano, hermana, la suma de la palabra es la verdad, y la verdad es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya estás en el camino, ya estamos en el camino, gracias a Dios. Él nos atrajo en pos de Él, ¿verdad? Con lazos de amor. Así que ahora necesitamos creer la verdad para que esa verdad cree en nosotros vida, ¿sí? El maligno desde el inicio fue homicida, ¿verdad? Dice Juan 8 que ese maligno fue homicida desde el inicio y él es padre de mentira. ¿Qué está haciendo entonces con la mentira? Matando, ¿verdad? Matando ¿qué? Tus ilusiones, tus sueños, tus esperanzas, tu salud. Así que necesitamos estar creyendo la verdad en todo momento, en todo momento. Eso nos hace estar en un estado de conciencia de Cristo, ¿verdad? Bueno, pues esa verdad nos va a generar vida y vida abundante, vida restauradora, vida enriquecida, vida de salud, vida de seguir reverdeciendo. La edad que tengas no importa, Él te va a reverdecer, porque así como tus años serán tus fuerzas, ¿verdad? Gracias a Dios por la palabra. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque sabes lo que necesitamos. Señor, habla en nuestros corazones. Haznos tierra fértil. Crea en nosotros un corazón bueno y recto, para que, convertido en tierra fértil, demos fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Padre, gracias por sembrar hoy una vez más tu palabra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, conciencia de Cristo. Quisiera llevarte, espero lo haga yo posible. Y bueno, al final de cuentas, el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. Y espero yo llevarte a dos vertientes de la conciencia de Cristo. Una, en cuanto a que Él estaba consciente siempre de su Padre. Y nosotros debemos de estar siempre conscientes de la verdad consumada, eterna, suficiente, completa, única de la obra de Jesucristo, de su nombre y de su palabra, ¿sí? Entonces, bueno, en esos dos caminos quisiera que me acompañaras, quisiera llamar tu atención a reflexionar en esta palabra. Bueno, pues, ¿de dónde viene lo que nos hace conocer? ¿De dónde viene aquello que nos hace tener sueños? Nos hace discernir el bien y el mal. ¿De dónde viene aquello que te motiva a investigar? Que genera curiosidad por aprender. ¿De dónde viene eso? ¿Sí?
¿De dónde viene el estado perceptivo todo el tiempo de tus sentidos simultáneamente en este mundo? ¿De dónde? Pues eso se ha llamado conciencia. En diferentes disciplinas, la que se te ocurre en este momento, y dicen, bueno, de ahí viene lo feo y lo bello, el discernir la fantasía y la realidad, la mentira y la verdad, de lo que estás mirando, de lo que estás escuchando. ¿De dónde viene aquella integración que tú haces de la opinión de los demás, de la realidad y de lo que tú piensas? Pues de un estado de conciencia, ¿sí? Ese estado de conciencia, repito, es explicado pues de diferentes disciplinas como filosofía, sociología, psicología, medicina, biología, neurociencias. Actualmente pues ya es más nombrado últimamente el poder sustentar, y a eso quieren llegar pues las diferentes disciplinas. En la medida que más se puede demostrar, pues tienes más argumentación, más peso en las opiniones, ¿verdad?, sobre los demás. Y eso gracias a las disciplinas científicas. Querer explicar un concepto que la palabra también lo explica, ¿sí? Entonces ese estado de discernir, ese estado de conocer, ese estado de atender, ese estado de seleccionar a qué le das atención y a qué no. Ahorita tú estás consciente de lo que yo estoy hablando, pero también si pasa el vendedor X y hace ruido, obviamente hay una atención ahí y haces consciente eso. Pero ¿a qué le pones atención? Pues a lo que le das más valor, ¿cierto? Ahora vienen las preguntas. ¿En qué sueñas? A partir de que tú conociste a Jesucristo, ¿en qué estás soñando? ¿En qué estás imaginando? ¿Qué estás discerniendo? ¿Qué es para ti la realidad y la mentira? Si Él dice que tú y yo no somos de este mundo, nuestros sentidos dicen sí, soy de este mundo y me puedo contagiar. Sí, soy de este mundo. O sea, estoy consciente, además, de todo el tiempo, ya de 2 años, ¿no?, de tener un cubrebocas. Eso lo tengo consciente, pero no tengo consciente tener la palabra de Dios todo el tiempo en la boca. De eso no. Porque mis sentidos me dicen que la realidad del mundo es diferente a la realidad de Dios. Y lo que quiere nuestro Señor es que así como Jesús estemos conscientes de la realidad de nuestro Padre Todopoderoso, ¿verdad? Y que estemos conscientes todo el tiempo con una conciencia limpia, con una conciencia buena. Ahorita vamos a ver un poco qué es eso. Es como quitarle la paja a la conciencia, quitarle esa basura que tiene ahí encima para hacer una buena conciencia. Entonces le quito los conceptos equivocados a mi conciencia. ¿A qué le doy atención? ¿A los conceptos equivocados o a la verdad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Entonces, ¿en qué estado de conciencia vives todo el día? En eso en el que te ponen tus sentidos a percibir de día y de noche, o en el que, vamos a ponerle así, tu sentido de la fe te da a percibir, y es en la palabra, ¿sí? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo siempre estaba posicionado con su conciencia, con su manera de conocer, con su manera de atender, con su manera de escuchar, con su manera de imaginar, todo el tiempo en lo que su Padre decía y en lo que su Padre quería. Entonces nuestro estado de conciencia, es decir, nuestro estado alerta de la realidad,
vendría a ser a través de la fe y no a través de los sentidos. ¿Sí? Bueno, pues ese concepto me llama la atención que dice Neurociencias ahora. Ese concepto se puede reorganizar, se puede reinterpretar, ese estado consciente puede reinterpretar, se puede reorganizar, se puede expandir, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene del único órgano que cambia todo el tiempo y es el que más cambia en nosotros, el cerebro, ¿sí? Entonces viene a nosotros o nos puede dar más luz. Cuando dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de él mana, o de ella, mana la vida. La vida que vamos a vivir mana de ahí, porque ya todo está resuelto, ya todo está acabado por nuestro Señor, está consumado, está mirado por Él, ¿sí? Ya todo está resuelto. Me acuerdo mucho una imagen que nos daba nuestro pastor, de que imagináramos el signo de infinito y nuestro Dios parado sobre Él, y Él viendo, todo está hecho. Todo está hecho por su palabra. Entonces, en ese estado consciente de, Señor, tú tienes todas las bendiciones dispuestas. Tú tienes tus promesas establecidas para todo aquel que cree y se establece, y es establecido en Jesucristo. Entonces, en ese estado de conciencia, de alerta todo el tiempo, quiere que nosotros estemos. No es en vano que la palabra diga que el espíritu de nuestra mente se tiene que renovar. Les decía yo que el cerebro es el órgano que más cambia en nuestro cuerpo, ¿sí? Como seres humanos, más y más y más cambia. Es modificable, es reorganizable, por así decirlo. No sé si esté bien dicho ese concepto. Se puede expandir y puede volver a interpretar todas las veces posibles una información. Entonces, ¿qué quiere nuestro Dios con ese tan reducido concepto de la neurociencia, de la biología, de la medicina? ¿Qué quiere Dios? Que lo renovemos, ¿sí? Que ese estado de alerta en el que estamos en el mundo todo el tiempo, lo renovemos a través de la palabra, que es vida y es espíritu. Hace 8 días nos hablaban de la palabra viva. ¿Por qué es viva? Porque la palabra es Cristo y Él está vivo. Tenemos un Dios resucitado y toda la vida de resurrección de Él se imparte en nosotros, en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Esa vida de resurrección te fue dada. Entonces, nuestro estado consciente alerta todo el tiempo de que todo eso es para nosotros, ¿sí? Porque así estaba Jesús, todo el tiempo sabiendo que su Padre lo amaba, que su Padre lo escuchaba. Padre, tú siempre me escuchas, dice. El Padre ama al Hijo, ¿sí? Él decía, y sobre todo lo dice en Juan, casualmente, él mismo se dice el discípulo amado. Entonces es un evangelio que nos muestra mucho más la relación de Jesús con el Padre, de esa identidad que tenía con Él, de esa identidad que nos quería mostrar, ¿verdad? Porque dice Juan 17, que ellos crean que son uno contigo, así como tú y yo, ¿sí? Él habla de la unidad de nosotros con Dios. En otras, principalmente en las cartas, principalmente en las cartas, habla de que nos amemos unos a otros, ¿sí? De que amemos al prójimo. Pero en ese capítulo es que seamos uno con Él. Si nuestra conciencia nos hace saber que nuestra identidad está en Dios, tú estás siendo uno con Él.
Tu estado de alerta consciente en este mundo debe de decir, hijo de Dios. Yo soy hijo. ¿Sí? Bueno, hay un hombre que se ha considerado, yo no sé quién lo considera, ¿verdad? Pero es como el mejor futbolista del mundo. Bueno, pues es que a lo mejor no conocen el de la Mondojito, no sé, ¿no? No sé, porque nada más él ha llegado a tener popularidad, el que llega a los Juegos Olímpicos o a las selecciones, ¿no? Ya en niveles muy altos. Pero bueno, no sé quién dijo que este hombre es el hombre más alegre del mundo. Y pues ya comenzamos con riéndonos, ¿no? De esta aseveración. Matthew Ricard es un monje que medita, obviamente, ¿verdad? Porque se dedica mucho a meditar. Y yo me pregunto, ¿qué medita? ¿No? Porque el que no medita en la palabra, pues acaba meditando en sí mismo, o sea, hablando con el diablo, ¿no? No lo sé. No sé qué medite, pero pues él tiene una suposición, un supuesto muy, o una suposición que él plantea: entre más medites, más alegre eres. ¿Sí? Él es biólogo molecular, además de ser monje por ya más de 25 años, creo. Bueno, entonces, entre más medites, ¿qué te la pasas pensando? ¿Qué no la pasamos pensando? ¿De qué estamos conscientes todo el tiempo? Porque el estado de conciencia es un estado en el que tiene conocimiento. Es que tú le pones atención a un conocimiento. Entonces, ¿qué conocimiento está en tu boca? Pues no contagiarme o cuidarme, no comer ciertas cosas, nomás eso. Entonces, ¿qué estado de conciencia tenemos al meditar? Nos han enseñado aquí, el concepto meditar es hacer un murmullo de la palabra. Josué 1:8, Salmos 1, ¿sí? El que medita, es bienaventurado aquel que en la ley de Jehová está su delicia, el que se la pasa meditando en su palabra de día y de noche. Ese tendrá éxito en todo lo que hace. Nota que no dice, y no estoy en contra de eso, vuelvo a repetirlo, por muchas veces lo repetiré, no estoy en contra de la obediencia, sino que dice, el que medita. Jesús dice que Él ama al Padre y guarda su palabra. No dice la palabra obediencia, dice y guardo su palabra como una consecuencia de su amor. Entonces, Él meditaba, estaba consciente, estaba atento, estaba alerta, estaba discerniendo todo el tiempo la palabra de su Padre. En el amor de su Padre estaba posicionado. Entonces, el estado de conciencia siempre es una postura que tú guardas ante lo que está fuera de ti. ¿Sí? Independientemente a algo ya muy específico en la disciplina que lo busques, en general es eso. ¿Sí? ¿Y qué te hace fuerte en ese estado? Pues saber quién eres, ¿verdad? Porque un animal no lo tiene, lo tenemos nosotros. Entonces, ese estado lo fortalezco sabiendo quién soy, porque si no es endeble, es ambiguo, es fugaz, es no motivante. Entonces, ¿por qué? Porque guarda opiniones tuyas, guarda opiniones externas, haces una integración de lo que está fuera de ti y de lo que Dios ha puesto en ti. Entonces, vamos a mirar que en la palabra, 1 Timoteo 1:5, por favor, vamos ahí
a irnos extendiendo un poco. Dice 1 Timoteo 1:5. El propósito de esta orden es que nos amemos unos a otros con el amor que viene de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. El propósito de esta orden, me parece que, bueno, no sé en la Valera cómo diga, si nuestra instrucción o este mandato, me parece que dice así. En esta que traigo dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. El que leí primero es de Dios habla hoy. Me llamó la atención que dice, el propósito de esta orden es que nos amemos unos a otros. Hermano, ¿cómo tú y yo vamos a estar conscientes de estar amándonos unos a otros si no estamos conscientes del amor de Dios? Para que el perfecto amor esté en nosotros, tiene que ser echado el temor. ¿Sabes que hay temor para relacionarnos? Porque, ay no, es que ese hermano tiene fama de hipócrita, o este hermano tiene fama de chismoso, o este hermano no me da buena pinta, ¿no? Huele mal, ay, es que cuando lo veo como que no. Y ese estado de conciencia se vuelve en una meditación constante en lo contrario a lo que tenemos que estar haciendo, ¿sí? Estamos conscientes de la realidad de la fachada de una persona, pero no de la palabra. Y bueno, ¿quién podrá ayudarnos? Pues el único que enseña todas las cosas es el Espíritu Santo. Él nos enseña todas las cosas y Él nos recuerda todo lo que Jesús dijo, ¿sí? Así que cuando dice nos enseña todas las cosas, es todas, hermano. No por eso no tenemos que estudiar, obviamente. No por eso no tenemos que formarnos en alguna profesión, en algún oficio, en alguna práctica productiva. No. Él nos enseña lo que vamos a aprender. Tú te dispones a aprender en tu escuela, en tu trabajo, en tu capacitación, pero Él te enseña. La esencia de ese aprendizaje la emite el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de que estamos acompañados por el mejor paracletos, el mejor enseñante, el mejor pedagogo, es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces lo tenemos a Él para aprender todas las cosas. Ahora, ¿de dónde Él va a echar mano para que te recuerde algo si no tenemos palabra? Estamos conscientes de otra cosa, de aprenderle cualquier otra cosa que no es tan relevante como la palabra de Dios. Entonces, tenemos que estar conscientes en meditar continuamente la palabra de Dios. Y entonces dice, el propósito de esta orden, de esta instrucción, de este evangelio, ¿sí? Fíjate que la palabra, esta cita no recuerdo, si quieres después te la confirmo. Dice, ley y profetas, que es el evangelio que me fue, pues bueno, lo dice Pablo, pero no recuerdo exactamente en dónde dice la ley y los profetas, que es el evangelio que me fue dado. Dices, ¿cómo? Ley y profetas, que el evangelio, del evangelio que me fue dado. Entonces esta instrucción toda es el evangelio. En este es donde nosotros tendremos que poner nuestra atención selectiva. Yo sé que hay muchas cosas que pueden estar tocando tu atención, tus sentidos, tus sueños, tus esperanzas, tus sensaciones, tus emociones, pero en donde más tenemos que poner nuestro estado consciente es en la palabra. Y esta
promesa dice que nos amemos unos a otros. El amor, hermano, viene dado en la palabra como una obediencia. Y creer primero que Él nos amó para que entonces nosotros amemos. Cuando nos pide esto, o nos lo recuerdan, que nos instruya en algo, aquí en la congregación, o cuando tú pides un consejo y escuchas, es que tenemos que amar al prójimo, es no un amor romántico, no como el que o como el que sientes hacia tus padres o hacia tu pareja o hacia tus hijos, no. Es el amor con el que Él nos amó para poder amar. ¿Qué Él hizo para podernos amar? Para mostrarnos su amor, darnos a su Hijo. ¿Qué podemos hacer para amar al otro? Darle a Jesús, mostrarle a Jesús. No que debas de sentir lo mismo que sientes para amar a tu mamá o para amar a tu pareja o para amar a tus hijos. No es amor romántico. No es amor del que sientes bonito. No, no es un enamoramiento. Es el amor que todo lo puede. Y ese es el amor de Dios. El amor de Dios entonces en ti va a echar fuera todo temor para amarnos unos a otros. No tengamos temor de relacionarnos. No tengamos temor de escuchar. No tengamos temor de obedecer y expresar de esa manera el amor. Dice, con el amor que proviene de un corazón limpio. Hermano, el corazón, quedamos en que es parte de nuestra mente. Es decir, que tiene pensamientos. Esos pensamientos son un estado de alerta consciente todo el tiempo, que están formando imágenes en ti y en mí. Dice, el amor que proviene de un corazón limpio. Hermano, ¿con qué podemos limpiar nuestro corazón? Con guardar su palabra. Tú te das cuenta que siempre, si tú rescatas una idea de todo lo que se te puede enseñar aquí, siempre es Jesús, siempre es Cristo. Entonces, la palabra es la que nos limpia. ¿Quién? Jesús en nuestra boca, Jesús en nuestra mente, Jesús llenando nuestro corazón, siendo enseñados por su Espíritu. Dice, de una buena conciencia y de una fe sincera. De una buena conciencia. Esta buena conciencia está puesta en Cristo y en su obra completa. ¿Sí? Vamos a ver el estado consciente de Cristo. ¿Qué te parece? Juan 6:35. Te voy a dar algunas citas. Solamente voy a leer algunas del estado consciente de Cristo. (6:35) Me parece que me equivoqué. No, discúlpame. Es 5:17. Ajá. Después el 5:20. Luego el 21. Y así nos vamos a ir. 5:17. Pero él les respondió: hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. ¿Qué crees? Lo estaba diciendo en un día de reposo. Ay, cómo les hizo mucho ruido eso, ¿no? Mi padre trabaja y por eso yo trabajo. Hermano, tenemos que estar trabajando independientemente a una remuneración económica o no. Tenemos que estar trabajando. ¿Cómo? En reposo. ¿Cómo es eso de reposo?
El que no entrar en su reposo no verá la tierra prometida. Estamos en ese camino hacia la tierra prometida, pero si no estamos trabajando en lo que Él nos ha puesto, pero en un ambiente de reposo, es decir, en una postura sin preocupación, eso es reposo. Reposo no es inactividad, sino es la esperanza de la actividad del Espíritu en lo que estoy haciendo, en lo que se está moviendo. No es inactividad, es la actividad del Espíritu Santo llevándose a cabo en lo que tú estás haciendo. ¿Sí? Entonces Él trabaja porque su Padre trabaja. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo, hermano? Él estaba consciente todo el tiempo que si su Padre trabaja, Él trabaja porque su Padre trabaja. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Teniendo esa conciencia que Jesucristo tenía, estar trabajando tanto sirviendo a la iglesia obvia de Cristo y a la no obvia, ¿verdad? Porque no sabemos quién afuera es iglesia, ¿verdad? Debemos estar trabajando para la iglesia de Cristo y para aquellos que no conocen aún. Él estaba consciente de lo que su Padre hace todo el tiempo y en una actitud de reposo. No importa que te critiquen. Ay, pareces irresponsable si no te preocupas, ¿no? Porque el mundo quiere que te preocupes cuando tiembla. Porque si no eres un irresponsable. Porque sus sentidos les hacen conscientes de una realidad para ellos. ¿Sí? Pero tú eres consciente de la realidad de Dios. Y tú trabajas sin preocupación. 5:20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Hermano, tenemos que estar conscientes de que Él nos ama. Les decía a los niños hace unos domingos, Jesucristo te ama más porque obedeces, y uno que otro dijo que sí. Y cuando no obedeces, te ama menos. Y así. Uno sí dijo, pues sí, ¿no? Nos ama menos. Le dije, pues te ama igual, porque no detuvo una gota de sangre por aquel que se equivocó. No, Él derramó todo. Él entregó todo. Entonces te ama igual. ¿Cuándo obedeces y cuándo no obedeces? Entonces, ¿para qué obedezco? Me dice un niño. Porque es consecuencia de lo que crees. Si entendiéramos la gracia, si abriéramos los ojos a la gracia realmente, estaríamos conscientes de cuál es el deseo de nuestro Padre. Trabajar, amar. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar conscientes todo el tiempo de lo que Él vivía, ¿verdad? Aquí en la tierra, y de lo que Él quiere para nosotros aquí en la tierra, que es en Cristo y a través de Cristo. En Cristo y a través de Cristo. Lee Efesios. Se lo pasa diciendo en Cristo. Todo es en Cristo, hermano. Dice 5:21, el Padre levanta muertos y les da vida. También el Hijo. Entonces, Él fue a aquellos que no conocían de la palabra. Él vino a mostrarles el reino, a mostrarnos su reino. Y le dijo, ¿y dónde está el reino? Queremos verlo. El reino está entre ustedes. Pues era Él mismo. Y no estaban conscientes de eso. Estaban esperando ver a través de sus obras el que Jesús se mostrara a ellos, pero a través de obras. Bueno. El 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Hermano, cuando
A nosotros nos establecen en Jesucristo, que tú dices, sí, sí te acepto. Él también te aceptó. No sé si recuerdes una enseñanza de nuestro pastor que decía, en una traducción, una integración de Génesis 1 con Juan 1, y dice, y la vida estaba en él. Él era la vida y las vidas estaban en él. Esa es la integración de Juan 1, Génesis 1. Hermano, estamos en la vida. El Padre tiene vida, tú tienes vida porque fuiste establecido en Jesús, fuiste sacado de un pensamiento de Dios. Es 6:38, por favor. ¿Alguien lo puede leer? Sí, la palabra del Señor dice así: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Hijo hace la voluntad del Padre. Él está consciente todo el tiempo de que Él vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Y nosotros? Esa voluntad de Él, ¿cuál es? Pues está aquí, mira, bien sencillo. Nada más lees de Génesis a Apocalipsis. Ahí está la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿En dónde estamos poniendo nuestra atención, nuestro conocimiento, nuestras imágenes, nuestro estado perceptivo de la realidad? ¿En dónde? ¿En la voluntad de Dios? Dice que Él hace la voluntad del Padre. Él vino a eso. 8:55, por favor, de Juan también. Sí, por favor. La palabra dice: pero ustedes no le conocen, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero le conozco y guardo su palabra. Ajá. Porque le conoce, guarda su palabra. Porque guarda su palabra, le conoce. ¿Sí? Es todo el tiempo permanecer en la palabra para que tu conocimiento de Él se manifieste. Entonces, es una pregunta media absurda, es decir, entonces, ¿para qué obedezco? Es una manifestación del conocimiento que tienes de Dios y lo puedes medir por el conocimiento y relación que tienes con la palabra. Entonces, nuestra conciencia tiene que estar en la postura de Cristo como hijo y en la postura de buenos administradores de la gracia que nos fue dada. Y esa gracia es Jesús. Estamos conscientes, hermano, cuando hablamos la palabra, cuando tomamos el pan y el vino, cuando alabamos, cuando miramos lo que no es para que sea. Dice Pablo, por tanto creí, así hablé. ¿Qué tanto estás creyendo? ¿Qué tanto estamos creyendo? ¿Sí? ¿Qué tanto estamos imaginando y permaneciendo imaginar de la palabra? Creo que parte, bueno, para mí, parte de un concepto de fe es imaginar la palabra. Porque si no, ¿de dónde viene el contenido de esa fe? Si la fe es la sustancia, y viene en esta última parte de 1 Timoteo 1:5 que leíamos, dice, y de una fe sincera, no fingida, ¿sí? La fe verdadera, bueno, pues está en la palabra. Bueno, ¿qué tanto permanecemos imaginando lo que Dios dice en su palabra? Pues es la posición que tenemos de fe. Porque si la fe, dice la versión 1909, es la sustancia de lo que se espera, la sustancia es la partícula mínima de la materia. Entonces, estamos imaginando, mirando,
todo el tiempo lo que Dios dice para que se pueda materializar. La fe sincera o la fe no fingida, la fe auténtica o la fe legítima, ese concepto de legítimo lo podemos aplicar para cuando yo le doy un uso adecuado a un objeto. O para que ese objeto cumpla el propósito para el que fue hecho. Eso tiene que ver con el concepto de legítimo, ¿sí? Y está dentro de la fe sincera. Entonces, Dios quiere cumplir su propósito en nosotros, pero que activemos nuestra fe en su palabra. Así que va de la mano que estemos cumpliendo esta instrucción, nuestro amor a los demás, obviamente a nuestro Señor, a los demás, nuestro corazón, nuestra conciencia y nuestra fe. De esta manera es una llamada de atención que la palabra nos hace para mirar si estamos realmente en esta instrucción que nos está dando. ¿Estamos realmente posicionados en la instrucción que nos está dando? Vamos a 1 Corintios 2:2. Perdón, bueno, ahí pone una separación. Discúlpame, voy a regresar a Juan 17, que era la última cita. Para mí de las más, creo que esta ya no funciona. Para mí de las más importantes, es una oración de Jesús en el capítulo 17. Nos vamos a saltar unos versículos. Es 17:3. Yo le apreté algo ahí. No, ya sé, ¿verdad? 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Jesús está orando, diciéndole a su Padre: tú eres el Dios verdadero. Es decir, yo estoy en el verdadero. Satanás lo quiso confundir, pero no se acordó en decirle: hijo amado. Solamente le dijo: si tú eres hijo, haz esto. Pero no se acordó de decirle, porque era muy peligroso decirle: si tú eres el hijo amado de Dios. Porque ahí él, yo creo que se pulverizaba, no sé. Dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él está hablando de él mismo. Él está consciente de que él era enviado. Él está consciente de que a través de él era la salvación, de que él era el reino de Dios. El 5. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Está consciente de su cercanía al Padre. Tú y yo tenemos que estar conscientes todo el tiempo del propósito de Dios para nuestras vidas y de que tú estás en el secreto de Dios solamente por haber creído en Él. Él te hizo justicia de Dios. Estás sentado ahí. ¿Más cerca quieres estar? Jesús es lo más cerca. 7. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Tenemos que estar conscientes en no afligirnos, ¿verdad? No apretarnos las manos diciendo: Señor, ¿qué haré? Todo viene de Él. Todo lo que me has dado viene de ti. Entonces, Señor, todo lo que tengo viene de ti. Gloríate en su amor, no en que tú amas a Dios, porque entonces te vas a comparar. Gloríate en cuánto te ama. Gloríate en cuánto te conoce, en cuánto te ha provisto, en cuánto te ha libertado, en cuánto te ha bendecido, enriquecido, sanado. Él siempre se gloriaba en su Padre por todo lo que le había dado. 21. Para que todos sean uno,
como tú, oh Padre. ¿Dónde quieres poner tu conciencia? La gente se está preguntando todo el tiempo, y más ahora, en procesos de reflexión para ser consciente, ¿verdad? De sus emociones, consciente de su proyecto de vida, consciente de lo que tiene, consciente de, no sé, cuánta cosa, ¿no? Hay corrientes que están trabajando esto. No que sea malo, pero no hay profundidad. La única que puede posicionarse entre la línea del espíritu y el alma es la palabra de Dios. Entonces, tu estado de conciencia es eso, la palabra. Estar puesto en donde la palabra te ubica. 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 23. Lo último del 23. ¿Lo puede leer alguien en Reina Valera, por favor? Sí, la palabra dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has llamado a ellos como también a mí me has amado. Que los has amado a ellos como también tú a mí me has amado. ¿De qué está consciente Jesús todo el tiempo? Del amor de Dios y de la voluntad de Dios. Sí, su amor es su gracia para nosotros y su voluntad está en nuestra obediencia, en los frutos de justicia, ¿verdad? Entonces, Él está consciente de eso, ¿por qué nosotros no? Si somos llamados a ser como Él. Somos llamados a creer que nos amaron como Él fue amado. Vamos ahora sí a 1 Corintios 2:2 y dice el apóstol Pablo: voy a leer desde el 1. Cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. O sea, de argumentos, no que fueran en contra de la palabra, sino en cualquier tipo de enseñanza, en cualquier tipo de conocimiento que te da sabiduría. Está bien, es bueno, es útil. Pero, pues nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. ¿Cómo dice el 2:2 en la Valera? En la Valera dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, nada importa. Solo es Jesucristo. Nuestro estado real es Jesucristo y Él crucificado. ¿Por qué? Porque toda su obra suficiente, consumada, llena de gracia, de piedad, de misericordia, de suficiencia, de libertad, nos fue dada en la cruz, ¿sí? Y en su vida de resurrección. Entonces, ¿qué importa lo demás? ¿Tiene más peso? No, solamente Jesucristo y a Él crucificado. ¿No crees esto? De ahí viene el pecado imperdonable. ¿Cómo nos van a perdonar si no creemos en Jesús? Pues es el pecado imperdonable, ¿no? Es la ofensa más, no sé qué concepto ponerle, la ofensa más extrema al Espíritu Santo. No creer el sacrificio de Jesucristo, porque por Él vamos a ser perdonados. Bueno, ya somos perdonados. Entonces, si no creemos en ese, olvídate, estamos perdidos. A veces a la gente le decimos, es que si no crees te vas a perder. No, hermano, está perdido. Está perdido. Su nombre puede ser borrado del libro de la vida. Tu nombre y el de todos ellos está escrito y borrado si no creen. Eso dice Apocalipsis. Bueno, vamos a ver algo importante.
un estado de conciencia de la ley o de la gracia. ¿Qué es una buena conciencia? Que te ubiques en esforzarte por no pecar o mirar a Jesús cada vez de que falles. Esforzarte por trabajar con el sudor de tu frente o trabajar en el reposo de la gracia. ¿Dónde está nuestra conciencia? Entonces, vamos a Hebreos 9:9. ¿Me pueden decir qué hora es? ¿Listo? Sí. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Yo me distraigo. La palabra dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Bueno, aquí está hablando de los elementos del tabernáculo, del lugar santo y del lugar santísimo, y cómo se oficiaba el culto, ¿sí? Este culto dice que es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Hermano, no estamos evadiendo las ordenanzas de la ley, pero eso no nos hace justos delante de Dios. Te hace justo, te llamas justo, te llamas santo, perfecto, limpio, justificado, redimido o santificado por creer en Jesucristo. La ley es santa, es pura, la ley es perfecta, ¿sí? Pero no hace santo a nadie, solo Jesucristo. Bueno, vamos al 9:14. ¿Cuánto más? Voy a leer desde el 13. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Hermano, la mejor obra de nuestros actos tiene pecado, porque somos una naturaleza del pecado. Pero estas obras muertas vienen de haberle llamado a la ley de muerte y de condenación. Esa ley escrita en piedra. No habla, la ley escrita en piedra solamente son 10 mandamientos, ¿sí? No está hablando de 603 más. ¿Sí me explicó? Segunda de Corintios 3 dice que la letra mata, y antes de ese versículo dice, el ministerio de la condenación tuvo gloria, cuanto más el ministerio de la justificación. Entonces ese ministerio de condenación solo es el que estaba en piedra, ¿sí? Eso, si tú te esfuerzas, por eso decían alguna vez, todo aquel que se porta bien o que tú le ves que está cumpliendo mandamientos, ¿es santo? No, hasta que cree en Cristo. ¿Sí? Entonces, solo Cristo nos va a proveer una conciencia limpia. Una, limpia de pecado, y otra, limpia de conceptos erróneos. Porque entonces te estás portando bien para que Dios te bendiga o te portas bien en consecuencia de tu fe. Esa es la conciencia limpia. Vamos al 10:2. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse esto que oficiaban en el culto, ya que los adoradores, fíjate cómo nos llama, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, haciendo eso, la gente no tendría conciencia de pecado, no lo tendríamos. Sino hasta que llegó Jesús, nos da una conciencia limpia, no de obras muertas. Ya quedamos, obras muertas es, aunque te portes bien,
es creer en Cristo y tu fruto de justicia es portarte bien. 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Si tú te fijas, tiene las mismas ideas que 1 Timoteo 1:5. Acerquémonos con corazón sincero, con corazón auténtico, de acuerdo al propósito que Dios quiere. Tú acércate a Él. ¿Cómo? Pues llamándole Padre, reposando en Él, creyendo en su amor y creyendo que su voluntad es lo mejor para ti. Así podrás discernir en tu conciencia bien y mal, separar lo feo y lo bello, separar tus sueños de una realidad y de la realidad que ves y de la realidad de Dios. Así podremos tener un corazón limpio, solamente en la palabra de Dios. Y bueno, voy cerrando con esto para ya no extenderme más. Purificado de mala conciencia, de argumentos que no te llevan a nada, que no te llevan a reposar en Dios. Cuando tú estés haciendo o hayas hecho algo que conscientemente sabes que no agrada a Dios, que fue un pecado, inmediatamente recurre al sacrificio perfecto. Esa es la conciencia limpia. Mirar el sacrificio perfecto, suficiente para que nosotros seamos aceptados delante del Padre por la sangre rociada de Jesucristo en nuestras vidas continuamente, y porque Él nos ha lavado con su sangre. De esta conciencia, me regreso aquí, y con nuestro cuerpo lavado en agua pura. Hay una, no la apunté, pero está en Primera de Pedro. Dice que el bautismo nos hace tener una conciencia limpia. Muchas personas no quieren o se resisten al bautismo. No sé si porque piensen que hay un mayor compromiso, pero esto va a traer una conciencia limpia a ti, o sea, un estado mental diferente. Y muchos le temen, no sé por qué. Si ya creyeron en Jesús, ¿por qué no bautizarse? ¿Sí? Tanto, bueno, tiene que ver con eso, como el que tú laves continuamente tu vida. Es como cuando Jesús solo lavó los pies, porque ya les había lavado completamente. Entonces, en tu diario andar, solamente tienes que lavar tus pies con la palabra, ¿sí? Andando en el Evangelio, renovando tus sandalias con buenas noticias. Entonces, tu conciencia, que camina para allá y para acá en tu mente, tiene que estar posicionada en Cristo, hermano. Y con esto termino. ¿Cuál es tu posición en Cristo? ¿Estás consciente de Él? ¿Cómo vivió Él? ¿Qué tenía Él? ¿Qué deseaba Él? Y ahora, en Cristo, como hijo de Dios, ¿de qué estás consciente? ¿Del amor de Dios? ¿De todo lo que te ofrece? ¿De todo lo que tiene para ti? ¿Qué te hace creer que tú no calificas para recibir todo lo que Dios tiene para ti si Jesús ya lo ganó? Jesús ya no lo mostró. ¿Sí? Bueno, que ese estado de alerta lo impulse el Espíritu Santo en ti. Bendito Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, porque siempre nos recuerdas en tu palabra tu amor, tu provisión, la libertad que tenemos en ti y toda la obra de Jesucristo dada a nuestras vidas en su sacrificio perfecto. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a permanecer con nuestros sentidos alertas a la obra de Cristo y a la persona de Cristo para poder vivir con libertad en este mundo.
En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias, Tabata, gracias. Bueno, quedó claro lo que es una conciencia limpia. Espero que sí, espero que sí. Gracias a Dios por esa bendita palabra que hoy nos trajo Tabata, que el Señor nos esté ayudando a concebir, a tener, a crear una conciencia limpia por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A los que nos vieron por internet, el Señor te bendiga, que la palabra haya sido de grande, grande bendición para tu vida.